Vamos a actualizar un poquito lo que viene sucediendo, como les mencionaba, la idea de la columna en estos tiempos es no invisibilizar lo que sucede en la Franja de Gaza, los ataques genocidas que está llevando el Estado de Israel hace 38 días de manera consecutiva, y empecé a notar justamente, bueno, más allá de que el momento actual en términos de información, por lo menos en nuestro país, está como más apuntado el fin de semana, pero que en general en medios internacionales también, si antes había actualizaciones más seguidas, ahora no está siendo, digamos, un hecho noticiable casi a diario. Y esto es tremendo porque no quiere decir que haya bajado la cantidad de ataques. Me quedo con una información que estaba viendo, que recuerden que yo el martes pasado hablaba de estos alto el fuego humanitarios y les mencionaba que la verdad que era un despropósito pedir un alto al fuego humanitario cuando en realidad lo que hay que pedir es un alto al fuego. Leía recién una noticia que decía, a pesar de que Estados Unidos dijo de que no iba a haber un alto al fuego, el Estado de Israel ha comenzado a operativizar, en realidad no ha comenzado a operativizar, pero ha declarado que va a brindar altos al fuego de 4 horas al día. Y en esas 4 horas, en la región que elija, no va a bombardear. O sea, un día de 24 horas, durante solo 4 horas, una región dentro de la Franja de Gaza no va a ser bombardeada. Eso es lo que nos ha dado, gracias Estado de Israel, digo, tremendo, digamos, que la noticia parta del lugar de Estados Unidos dijo tal cosa, pero en realidad el Estado de Israel está haciendo tal otra, lo cual es lo mismo que nada, ¿no? Honestamente. Pero aparte, lo que más entre líneas se puede desmenuzar es que en realidad no se están operativizando realmente, entonces que ha quedado como una suerte de declaración. Y aún si los operativizara, sería como nada. O sea, simplemente está diciendo dónde nos va a bombardear para que durante 4 horas haya un paso de algo. Y no es en la franja, es en alguna región. Entonces, por ejemplo, toman un barrio de la Franja de Gaza y dicen, bueno, acá nos vamos a bombardear durante 4 horas. Como si eso cambiara algo. La verdad que esto me parece tremendo y que es importante, vuelvo a insistir, leer, releer, leer entre líneas, leer en términos no de geopolítica, como esto, ¿no? Estados Unidos dijo una cosa, pero el Estado de Israel hizo otra, sino leer, bueno, ¿qué significa eso que declaró el Estado de Israel, ¿no? Bueno, como les decía, hace 38 días que Israel está atacando y masacrando al pueblo palestino en la Franja de Gaza, en los últimos días, y como lamentablemente ya nos tiene acostumbrados, el Estado de Israel siguió bombardeando o colapsaron 2 hospitales más. Sí. También una sede de las Naciones Unidas fue atacada y hay varios muertos. En términos de lo que está sucediendo actualmente, ya están, según datos oficiales, seguramente el dato es mucho mayor, porque aparte hay muchísimas personas desaparecidas. Estamos alrededor de 11.000 personas asesinadas, de los cuales la mitad, o casi la mitad, son niños y niñas, lo cual sigue siendo una situación tremenda. Piensen que de 36 hospitales que hay en la Franja de Gaza, solamente 10 aproximadamente están pudiendo ser utilizados, los restantes, o sea, más de 20 hospitales han sido destruidos o han colapsado por los ataques y bombardeos que lleva adelante el Estado de Israel. Entonces, cuando escuchamos a Netanyahu decir que solo quieren controlar a futuro, ¿no? Para entrar cuando ellos quieran a territorio palestino, al territorio palestino que aún no han colonizado en realidad, porque donde están también es territorio palestino, para repeler terroristas y que después el otro día va a estar desmilitarizado y todo va a volver a la normalidad. Nos preguntamos bajo qué criterios van a hacer ese tipo de operaciones si sucediera en el futuro, si hoy por hoy la mayoría de los ataques están siendo en contra de los hospitales en pos de que supuestamente ahí hay escondidas armas o hay escondidas personas que el Estado de Israel percibe como terroristas. Y digo percibe porque también ahí siempre hemos hablado del concepto de terrorismo y del terrorista, de la figura del terrorista, como algo que tiene sus tintes, ¿no? No es tan lineal. Y muchas veces bajo la figura de terrorista se señala a cualquier persona que se oponga a una idea o a una política del Estado, independientemente de cómo lo realice. De hecho, eso queda a la vista con las detenciones que hay, con la persecución que hay a la prensa y demás, que claramente no están repeliendo, entre comillas, terroristas, sino que en realidad están atacando y masacrando a un pueblo. Con la particularidad de que sabemos bien que el Estado de Israel cuenta con uno de los ejércitos de mayor tecnología de punta, hoy por hoy. En los últimos días, alrededor de 200.000 palestinos y palestinas han tenido que desplazarse por los ataques y las amenazas constantes, pero si hacemos una contabilización de los últimos
digamos, de la historia reciente de un pueblo de alrededor de 2,5 millones de personas, 1,5 millones ya ha sido desplazado, ¿no? Entonces imagínense la catástrofe humanitaria en términos demográficos, en términos de comunidad y de cultura y de nacionalidad que ha atravesado y que atraviesa el pueblo palestino a partir de todo esto. Y por supuesto en el medio siguen sucediendo cosas en la región, ¿no? Y uno lo hace pensar, bueno, ¿cómo va a impactar esto si se termina volviendo una guerra regional? En paralelo, el Estado turco está incrementando. Recuerden que antes de que sucediera esto, antes del 7 de octubre, veníamos hablando de cómo el Estado turco, a partir del ataque, en realidad la acción que realizan militantes de una unidad del Partido de los Trabajadores del Kurdistán frente al Ministerio del Interior de Turquía en reclamo de asesinatos, desapariciones y todo lo que viene sucediendo, a partir de eso empieza a intensificar los ataques en el norte y el este de Siria y también en determinadas regiones de Irak y por supuesto también en las regiones kurdas dentro de Turquía. Bueno, eso no ha cesado en realidad, digamos, solo que una cosa claramente está teniendo que ser más visibilizada y es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero en medio de esto Turquía sigue avanzando y sigue atacando el norte de Siria, justamente con esta misma lógica, ¿no? Invado la soberanía de un país cuando a mí se me cantan las ganas, o de un estado, de una región, un territorio, en pos de que en el norte de Siria probablemente haya células de personas que probablemente, y lo digo en términos de cómo están diagramados los discursos, ¿no? Células del PKK que probablemente hayan formado a las personas que realizaron una acción de autosacrificio donde no hubo ninguna persona asesinada, tampoco hubo heridos ni heridas, porque era una acción de autosacrificio, ¿no? Una acción de protesta, que lo hemos hablado muchas veces, sí, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, cuando te arrinconan tanto, cuando el Estado te reprime, te arrincona, te desaparece, te tortura tanto que dejas de tener posibilidades de tomar otros métodos de lucha, así como ha habido autoinmolaciones, huelgas de hambre, etcétera. La acción entró en el aporte del Ministerio del Interior tuvo que ver con eso y que tuvo que ver con una acción de protesta, ¿no? Con un atentado terrorista que intentaba dañar a otras personas. Entonces, ahí hay como una similitud en esta suerte de los discursos de nosotros lo único que queremos es ingresar al territorio, repeler a los terroristas y al otro día dejamos todo como está, que es un poco lo que está diciendo también Netanyahu, ¿no? Y esta idea de como si fuera tan sencillo, como si esas acciones solamente apuntaran a determinadas y particulares personas, y después, ¿quién decide? ¿Quién juzga? ¿Y quién plantea qué es un terrorista en el momento en el que está haciendo la incursión territorial, ¿no? La verdad que es complejo, por un lado, pero por el otro lado hay que empezar a leer más entre líneas, a leer más fino. No es ajena a nosotros, en nuestro país, en nuestro territorio, la figura o el mal uso de la figura de terrorista, y lo sabemos perfectamente. No hace falta irnos muchos años atrás, sabemos cómo ha sido utilizada y contra quiénes ha sido utilizada, qué comunidades y qué luchas de resistencia ha sido utilizada, y de hecho hoy se ha reflotado un poco, ¿no? En algunos de los debates, digo, yo me hago la que estoy negada, pero estoy atenta, y se ha utilizado mucho en los debates. Entonces evidentemente es un uso indebido de una categoría para repeler a la oposición, básicamente, ¿no? El que piensa distinto, el que lucha por sus derechos, que en algunas regiones más tipo régimen o antidemocráticas, o como en este caso concreto de un ataque genocida de un Estado-nación hacia un pueblo, se ve mucho más latente, y bueno, por ahí en otros lugares no se utiliza tanto, pero se utiliza, y por ahí nosotros lo tenemos como no tan visible porque no estamos tan cotidianamente conectados a determinadas luchas territoriales de nuestro país e incluso de toda Latinoamérica. A lo que voy es que este mecanismo es un mecanismo que los Estados-nación utilizan justamente cuando tienen que justificar lo que de verdad es injustificable. Y pocas veces tiene que ver con una lucha real contra el terrorismo, porque, por ejemplo, en el norte de Siria sigue reorganizándose el Estado Islámico, en muchos lugares de Irak sigue reorganizándose el Estado Islámico y otras fuerzas de las mismas características. Uno nombra al Estado Islámico porque es el nombre más conocido. Y en otras regiones del Medio Oriente e incluso en Europa principalmente. Entonces, si vamos a hablar de una lucha real contra el terrorismo, claramente están mirando para otro lado. Y eso hay que denunciarlo y hay que señalarlo, además de la masacre constante que
que por ahí sigo viendo que titulan como a partir del ataque de Hamas a territorio israelí, ¿no? Y eso es sacar el foco de lo que está sucediendo, que es el Estado de Israel cometiendo un genocidio contra el Estado palestino en una escalada de violencia que no parece tener freno y que depende y es responsabilidad no solo del Estado de Israel, sino también de todos los Estados-nación y los organismos internacionales que hacen declaraciones muy sosas frente a lo que está sucediendo, digamos. O sea, como que emiten declaraciones en pos de ser políticamente correctas, pero no toman cartas en el asunto en términos diplomáticos, geopolíticos, de sanciones y sobre todo de ayuda, ¿no? De ayuda directa, de ir a territorio palestino y ayudar. Nada de eso está sucediendo y aparentemente en el horizonte cercano no estaría siendo algo que vaya a suceder, así que vuelvo a insistir, hay que seguir mirando lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, hay que seguir denunciando, hay que seguir compartiendo información y estando atentas a cómo se va a desarrollar el conflicto, entendiendo que en nuestros territorios están pasando cosas y complicadas, y por momentos muy oscuros, pero bueno, no hay que olvidar que otros pueblos también están en situaciones de resistencia y de lucha y sobre todo de sufrimiento constante, como lo que está sucediendo en muchas regiones de Oriente Medio y también en la Franja de Gaza en Palestina. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.